Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más, una tarde más, a uno de nuestros pequeños vídeos informativos desde Cadora. Como siempre, nada, intentar aportaros alguna idea, algún conocimiento que os pueda servir en vuestras oposiciones o en vuestra vida laboral. Hoy vamos a terminar este pequeño blog que hemos hecho sobre inclusión, pero muy teórica, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en lo que es el aula inclusiva. Hablamos del DUA, hablamos de la educación inclusiva y hoy vamos a terminar con un aula inclusiva. Existe una doble manera de implementar las aulas inclusivas. Puede ser empezar por la implementación aula a aula hasta llegar a que el centro tenga todo un carácter centrado en la inclusión, en el diseño universal del aprendizaje, o instaurarlo, en el proyecto educativo y a partir de ahí empezar a que todo el centro trabaje de esta manera. Esto ocurre igual que cuando llegáis a un centro y se trabaja por proyectos. Si está incluido dentro del proyecto educativo y es la base pedagógica y metodológica que ellos han aprobado, no podemos decir que no trabajamos de manera por proyectos. Aquí ocurre lo mismo. Todas las aulas deberían ser inclusivas y en muchas maneras la mayoría de los docentes intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, conocimientos y limitaciones, pues llegar a la inclusión. A la inclusión, como siempre vemos, desde una parte positiva, desde atender a todo el alumnado. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de las aulas inclusivas? Este tipo de educación, este tipo de guía, lo que nos proporciona es que todos los niños tengan el acceso a la educación donde la diversidad, donde las diferencias, donde las limitaciones, donde las problemáticas sean tenidas en cuenta. Intentemos eliminar todas las barreras en la mayor medida de lo posible. ¿Para qué? Para poder garantizar que ellos puedan desarrollarse al máximo, es decir, y que se base en una igualdad de oportunidades. Me imagino que habréis visto ese post que suele haber en Facebook, en Instagram, de 3 niños mirando un partido de fútbol, cada uno eh, montado en unas cajas. Todos llegan porque cada caja está a una altura. Con esas alturas que queremos hacer referencia, que cada alumno, para poder llegar al máximo de sus oportunidades y de sus capacidades, necesita una educación personalizada, necesita una atención individualizada. ¿Qué nos permite también el trabajar en base a aulas inclusivas? Que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque a nosotros, a los docentes, nos obliga a que el aprendizaje también esté basado en esas metas que ellos vayan alcanzando poco a poco. Es decir, cada niño va a ir superándose, pero no podemos pedir que todos lleguen al mismo tiempo, al mismo punto. Si les damos esas oportunidades y esas condiciones de aprendizaje que sean asequibles para ellos, con un esfuerzo, utilizando al máximo todos sus conocimientos, todas sus habilidades, todas sus potencialidades, lo que vamos a conseguir es que además el alumnado esté hiper mega motivado. ¿Cómo no? Para que esto sea posible, tenemos que centrarnos en la importancia de la docencia compartida, en ese intercambio de roles continuos, tanto entre los docentes que estemos en el aula como tutores y los docentes dentro del ámbito de la educación especial que colaboren con nosotros. O incluso docentes, lo que llamamos apoyos ordinarios. Es decir, que el alumnado sienta que esas dos personas que están ahí con ellos, los dos tienen esos roles, a los dos se les puede preguntar las dudas, los dos nos van a ayudar. Y tenemos que también perder nuestro ego. Nuestro ego por una parte y nuestros miedos por otra. Esa persona que va a estar con nosotros no nos va a estar fiscalizando, porque si nos ponemos a pensar, él o ella se va a sentir en muchos momentos como nosotros. No podemos tener la idea de que la persona que entra a nuestra aula viene durante un rato nada más, viene a hacer exclusivamente lo que nosotros le indiquemos, no la dejemos tampoco a ella el poder desarrollar su trabajo de la manera que considera, y tenemos que tener en cuenta que ahí los dos estamos en igual. No yo por ser tutor soy más, o él por ser de educación especial va a ser más que yo. Es decir, la base de la docencia compartida. ¿Cuáles son las características de una aula inclusiva? Como decíamos, que los entornos sean accesibles, que eliminemos cualquier tipo de barrera arquitectónica, barrera metodológica, barrera de acceso a los materiales, es decir, que todo el alumnado
pueda acceder a todo lo que se le presente. Esto nos implica tener además una variedad de recursos, no solo en número, sino que sean adaptables, modificables, que podamos utilizarlos en diversas situaciones. Vamos a atender siempre, por supuesto, a las necesidades del estudiante, a sus características, a sus limitaciones, a sus potencialidades, a sus gustos, a sus intereses, a su nivel de desarrollo madurativo. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Un desarrollo global, un desarrollo integral y que llegue a todo el alumnado. Este tipo de educación tenemos que tener en cuenta que no beneficia o no está centrada exclusivamente en el alumnado NEE o NEAI, sino que es positiva y beneficia a todo el alumnado. Es fundamental, por lo tanto, la colaboración de la familia. Si estamos hablando de docencia compartida dentro del aula, no podemos olvidar la importancia de la colaboración con la familia fuera del aula. Y además, como no, una metodología que siempre nos va a favorecer este trabajo basado en la inclusión es el aprendizaje cooperativo y por proyectos, que va a permitir al alumnado desarrollarse, expresarse, tener su momento. ¿Cómo puedo crear un aula inclusiva? La base, promover un trabajo de equipo, un trabajo de docencias compartidas, todo dentro de un ambiente de respeto al docente que está conmigo, de respeto al alumnado en particular y de respeto al grupo con el que estoy trabajando en general, con un seguimiento de cada estudiante continuo, concienzudo, muy estipulado, muy detallado. Para ello, ¿qué tengo que promover? Por un lado, clases activas, clases en las que el alumno sea el protagonista, sea el centro de aprendizaje. ¿Cómo los puedo utilizar? Hablamos de recursos, ¿cómo no? Las TIC. Las TIC nos permiten no solo motivar al alumno, sino que gracias a las TIC y a través de las TIC podemos adaptarnos a las necesidades de cada alumno. O sea, Google es maravilloso en ese sentido. Es necesario tener unos sistemas de evaluación claros, consensuados entre todo el equipo docente y entre todos los equipos docentes, pues ya sea de los ciclos, de las etapas con las que estemos trabajando. No puede ser que cada docente evalúe de una manera. Uno es que dentro de la libertad de cada profesor a la hora de trabajar tenga unos baremos de evaluación, unos criterios de evaluación que sean propios. Pero las líneas de evaluación tienen que ser consensuadas, al igual que la metodología. Es la base de poder llevar a cabo una educación positiva y que vaya destinada y orientada al desarrollo de las potencialidades y global y al máximo posible de nuestro alumnado. Y como siempre, para que un aula sea inclusiva, la familia tiene que formar parte. Cuando os decía antes el docente dentro y la familia fuera, no me estoy haciendo referencia a que la familia no intervenga dentro del aula. Eso lo vais a decidir dentro de los equipos docentes, de las CCPs, de los claustros, cómo la familia va a participar de la educación de los niños, cómo vosotros vais a incluirles. No es solo que vengan a las reuniones y que les contemos lo bien o lo mal que van sus alumnos, sus hijos en este caso, y que o hacen las tareas o no hacen las tareas, no, sino que se sientan parte. Es decir, si estamos hablando de una comunidad educativa, comunidad somos todos. Entonces es necesario colaborar entre todos nosotros. Una base de llegar al alumnado es a través de las técnicas de estudio, sobre todo en edades ya un poco más avanzadas. ¿Por qué? Porque a través de las diferentes técnicas de estudio que implican diferentes metodologías, lo que vamos a hacer es poder atender a un alumno de manera mucho más individualizada. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos que cada alumno, dentro de sus posibilidades, utilice alguna técnica, alguna manera que a él le facilite el seguimiento de las clases, la adquisición de los conocimientos y de los contenidos en sí que estamos trabajando. Pues tenemos varias, como sabéis, el subrayado, el uso de la agenda, no solo para apuntar los deberes, sino a modo de planificación, puede ser semanal, quincenal, la utilización de mapas mentales, mapas conceptuales, trabajar mucho lo visual o lo auditivo. Es decir, cada alumno va a tener unas necesidades por un lado, pero va a tener unas potencialidades que tenemos que aprovechar. Es fundamental el enriquecimiento del vocabulario,
a través, pues, por ejemplo, pues, de los trabajos en equipo, de las actividades que podamos hacer orales, el uso de las herramientas TIC, el facilitar horarios flexibles. Horarios flexibles tanto dentro del aula como fuera en la vida normal. Es decir, si os dais cuenta, los niños los tenemos y los adolescentes los tenemos hiper mega controlados con horarios. Y luego dentro de lo que es el currículum, de lo que es la vida académica en sí, si os dais cuenta y os acordáis de cuando hablábamos de la nueva implantación futura de la LOEL 11, hablábamos de que los horarios, es decir, de que la carga para las materias no fuese tan estructurada, es decir, no son 5 horas de lengua a la semana, 4 de matemáticas, hora y media de naturales, sino que podamos tener y mantener horarios muchísimo más flexibles. Relacionándolo con el enriquecimiento de vocabulario, es fundamental la comprensión de los textos. Es fundamental la comprensión lectora como base de la educación. Si no existe la comprensión lectora, el resto de materias no va a poder desarrollarse de una manera normal. ¿Por qué? Da igual que estemos trabajando en lengua, que estemos trabajando en música, que estemos trabajando en matemáticas. Si nuestro alumnado no entiende lo que está leyendo, no va a saber lo que tiene que hacer. Ahí es donde cojean la mayoría de los chicos y las chicas de hoy en día. Entonces, todos estos campos tenéis que tenerlos muy en cuenta a la hora de poder trabajar, ¿vale? Y nada, pues hasta aquí nuestra pequeña aportación a lo que es una aula inclusiva, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao, chao.